Pues continuamos con la última mesa antes de la clausura de jornada, que va a ir sobre el tema de algunas estrategias avanzadas en entrevista motivacional, que estoy deseando escuchar porque soy muy fan desde que conocí hace muchos años la entrevista motivacional, y que viene a cargo del doctor Javier Moreno Arnedillo, que es psicólogo, especialista en psicología clínica, asesor técnico de Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud en Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, cuando quiera, doctor Javier Moreno, bienvenido y todo suyo. Buenos días. Lo primero de todo, gracias, en especial a Sisco por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de hablar de un tema que me gusta mucho, además, a tanta gente, ¿no? Y también gracias a las personas que estáis escuchando, que después de 4 horas ya de jornada, pues espero no aburriros, ¿no? Por lo menos. Bueno, vamos a ver. Voy a ver si pongo la presentación que he traído. Cuando me propusieron hablar sobre entrevista motivacional, yo me planteé que, claro, en 20 minutos no tengo tiempo, ni muchísimo menos, para abordar aspectos generales de la entrevista motivacional, que por otro lado seguramente son conocidos pues prácticamente de todos, ¿no? los que estáis escuchando, porque por suerte es un asunto que tiene una popularidad, ha cobrado una relevancia enorme, ¿no? En los últimos años. Con lo cual decidí, en lugar de hablar de aspectos generales, pues centrarme en lo que he llamado estrategias avanzadas, es decir, 2, 3 estrategias que no están en los manuales de entrevista motivacional. El manual de Miller y Rolnick, por ejemplo, que es el manual de referencia, pues no las citan, y que por mi conocimiento y por mi experiencia clínica son muy útiles y son muy coherentes, además, con el modelo teórico del que partimos. Entonces, vamos a ver. Como digo, vamos a partir de cosas que conocemos, es decir, y en las que no vamos a referirnos. Simplemente cito. Bueno, pues sabemos todos el objetivo de la entrevista motivacional. El objetivo de la entrevista motivacional es hacer probable, hacer fácil que el consultante adopte una decisión de cambio de comportamiento. Puede ser dejar de fumar, puede ser reducir el consumo de alcohol, puede ser utilizar el preservativo, puede ser lo que sea. El matiz, ¿verdad?, es el consultante adopte una decisión, que él o ella decida. Bien, yo lo que hago es favorecer que se tome esa decisión. Lo dejo ahí. Para conseguir este objetivo, pues seguimos una serie de estrategias que yo resumiría en 2. Por un lado, una estrategia de validación o de legitimación, ¿verdad?, de la perspectiva del consultante. Legitimamos sus dudas, sus temores, sus pegas, sus objeciones, sus resistencias, porque de esa manera conseguimos favorecer la permeabilidad, que sea más receptivo y más permeable a mi influencia, a la influencia del consultor. Estrategia de validación. Y al mismo tiempo, entrelazada con ella, una estrategia de orientar la entrevista para que el consultante produzca discurso del cambio, ¿verdad? Lo que Miller y Rolnick hablan discurso del cambio, que hable él o ella acerca de las ventajas, de los beneficios o de su capacidad para, pues en este caso, dejar de fumar. Bien. Y estas estrategias se concretan, se materializan en un menú de habilidades o de destrezas que seguramente nos suenan a todos, ¿verdad? Bueno, qué importante describir en lugar de etiquetar, qué importante saber preguntar, ¿verdad? Qué importante la escucha, la manifestación de empatía, expresar reconocimiento, proporcionar feedback motivador por los avances, mostrar acuerdo parcial o total, ¿verdad? E incluso argumentar a favor de las objeciones, hablar en primera persona, utilizar mensajes yo, reafirmar la libertad de decisión, informar, pero informar adecuadamente, ¿verdad? Informar no solamente sobre los riesgos o sobre los beneficios de dejar de fumar, sino también sobre en qué consiste eso de dejar de fumar y, de paso, clarificar algunas expectativas inadecuadas que pueda haber, bien, etcétera. Entonces, como digo, no voy a hablar sobre esto. Voy a centrarme en 2 o 3 cosas. Me permito sugeriros una guía de entrevista motivacional que yo escribí hace un par de años en el contexto de una actividad del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y financiada por el Plan Nacional sobre Drogas,
Entonces la podéis descargar de internet en esa dirección que aparece en la pantalla y que he facilitado a la organización. Es una guía bastante amplia donde se abordan todas estas cuestiones. Bien, como digo, me voy a centrar en dos o tres, si me da tiempo, habilidades o estrategias que llamo avanzadas. Vamos a ver. Dice ahí, una sería promover acciones para construir la motivación. Promover acciones para construir la motivación. Vamos a ver. Tradicionalmente, la visión que tenemos, la idea que tenemos de la motivación, tiene una serie de características que son, por un lado, la motivación sería un estado interno, ¿no? Es decir, hay gente que está motivada, hay gente que no está motivada. Un paciente, un consultante, pues viene a mi consulta, por ejemplo, pues motivado o no motivado. Sería un estado interno. Ese estado interno sería previo a la acción. Es decir, primero me motivo y cuando estoy motivado actúo. Por lo tanto, el consultante, el paciente, tiene que estar motivado, dispuesto, ¿verdad?, antes de iniciar el proceso de cambio. Bien. Tercera cuestión. La motivación sería un proceso de naturaleza esencialmente cognitiva. Es decir, que depende, pues, de la información o del conocimiento de las consecuencias, los perjuicios, el daño del consumo de tabaco y de la importancia que tiene para él o para ella esas consecuencias y tal vez de sus expectativas de autoeficacia, ¿no? Es decir, hasta qué punto pues, se siente capaz de conseguir. Pero son aspectos, como veis, cognitivos. Y cuya construcción, la construcción de la motivación, pues seguiría una serie de tiempos y una serie de fases. Bueno, esto es lo que yo aquí he llamado visión tradicional de la motivación, que como veis coincide casi por completo o por completo con el conocidísimo modelo de las fases de cambio de Prochaska y de Clemente, y de hecho creo que esta coincidencia con la visión tradicional pues es una de las razones del éxito de este modelo, un éxito que en mi opinión es excesivo. Vamos a ver. Frente a esto, lo que quiero plantearos es un concepto de la motivación diferente, contextualista y basado en la acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la motivación entendida como la probabilidad de llevar a cabo una acción, en este caso la probabilidad de meterme en un programa para dejar de fumar, bueno, pues esa probabilidad no es un estado interno, sino que es un estado fuertemente contextual. Depende de elementos del contexto, de la situación en la que uno esté en un momento determinado. De tal manera que cambios en el contexto promueven cambios en la motivación, ¿no? Si a mí me dan una mala noticia, por ejemplo, sobre un riesgo para mi salud, que claramente tiene que ver con el hecho de fumar, si experimento, pues qué sé yo, un ataque cardíaco, por ejemplo, y el médico me dice que eso pues está muy relacionado con el tabaco, etcétera, eso es un cambio en el contexto que indudablemente produce cambios en la probabilidad de que el fumador pues decida dejar de fumar. Y claro, otra parte importante, significativa del contexto del fumador es el propio profesional de la salud. Y el comportamiento del profesional de la salud. Y este es el motivo por el cual la capacidad de comunicación, la capacidad, digamos, de la entrevista motivacional por parte del profesional de la salud es eficaz y funciona, ¿verdad? Por lo tanto, la motivación es una cuestión contextual, no es interna. Segundo, fijaos, la motivación no es previa a la acción, la motivación se construye en la acción. Vamos a ver. A menudo la acción no viene precedida de un estado de disposición previo. Esto, si pensamos un poco en cosas que hemos hecho en la vida, fácilmente comprobamos esto, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar francés en el colegio, yo tenía 12 años, estaba en la EGB y empecé a estudiar francés porque en el programa del curso de la EGB pues había una asignatura que era francés y empecé a estudiar francés porque la situación en la que yo estaba me obligaba a empezar a estudiar francés. No había ningún estado de motivación previo ni nada parecido, ¿no? Claro, cuando después empecé a estudiar francés y fui practicando y comprobé que obtenía un resultado, eso me animó a seguir estudiando. Y de hecho lo hice, ¿verdad? Es decir, la motivación se construye en la acción. No es un estado previo a la acción.
En tercer lugar, la motivación, según el modelo que os planteo, no es un proceso de naturaleza cognitiva, no tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento o con la información. La probabilidad de iniciar o de mantener un comportamiento depende de la relación entre este comportamiento y sus resultados. Es decir, la secuencia sería la siguiente, ¿verdad? Yo actúo, hago algo, sin motivación previa, simplemente por un condicionante contextual, por una obligación, pero obtengo unos resultados. Y de la relación entre mi acción, mi obrar y los resultados es de donde se desprende la motivación, es decir, la probabilidad de seguir comportándome de esa manera. Esto es lo que los psicólogos, ¿verdad?, toda la vida hemos llamado paradigma de condicionamiento instrumental. La probabilidad de un comportamiento pues depende de sus consecuencias. Bien, continúo. Por lo tanto, la motivación, decimos, la probabilidad de que yo decida meterme en un programa para dejar de fumar, la motivación no es previa, sino que se construye en la acción. Esto tiene una importancia enorme para nosotros, porque quiere decir que no hay que motivarse para actuar, en contra de lo que dice el modelo de las fases de cambio, ¿verdad? Sino que al menos en la misma medida hay que actuar para motivarse. Y esto en la entrevista motivacional tiene una implicación clarísima. Es una implicación estratégica, ¿verdad? Proponer acciones que me ayuden a tomar decisiones. Esto es una estrategia que yo puedo utilizar y que es tremendamente eficaz. Otra cuestión distinta, ¿verdad?, es cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, ¿verdad? Y aquí entraríamos en la importancia de ciertas habilidades de comunicación, ¿verdad? Pero la estrategia es esa. Entonces, simplemente apunto. Hombre, si el profesional de la salud quiere promover acciones que construyan la motivación, qué importante es validar las dudas y las ambivalencias del consultante, porque sabemos que la validación de la perspectiva del consultante es la llave de la permeabilidad, es lo que me permite que esté receptivo a mi influencia. Este profesional de la salud, por ejemplo, dice, verdaderamente puedo entender que te cueste tomar una decisión. Puedo entender que tengas dudas, porque no es fácil. Y además, por lo que me cuentas, otras veces lo has intentado y no lo has conseguido. Es normal que te cueste tomar esta decisión. Validar las dudas. El efecto que esto produce es permeabilidad. Bien. Utilizar recursos, claro, que hagan ver la importancia de la acción como forma de reducir la ambivalencia. Bueno, ¿qué recursos puedo utilizar? Pues yo diría que dos. Uno, utilizar metáforas. Luego voy a referirme un poquito a esta cuestión, ¿no?, al uso de metáforas que hagan pensar. Una ventaja que tienen las metáforas es que no provocan resistencia y que favorecen que el consultante piense por sí mismo y llegue a conclusiones. Y el otro recurso es el cuestionamiento socrático, es decir, por medio de preguntas, ¿no? Oye, ¿qué podríamos hacer para saber si eres capaz o no de dejar de fumar o si es tan difícil como crees? ¿Qué podemos hacer para salir de dudas? Bueno, probablemente mi paciente me va a decir, bueno, probar, ¿no?, hacer la prueba. Oye, ¿no te ha ocurrido alguna vez que has tenido que hacer algo por obligación y has descubierto después que merecía la pena y que era más fácil de lo que pensabas? Bien, y se pone un ejemplo. Uso de metáforas, uso de preguntas estilo socrático. Y plantear, hacer un experimento, actuar como si estuviera dispuesto. Es decir, ya sé que no estás dispuesto, que no tenías intención de hacerlo, pero bueno, te planteo hacer la prueba, actuar como si estuvieras dispuesto. Más que tratar de convencerte, yo te propondría, si quieres, si te parece, que hicieras una pequeña prueba. ¿Qué te parece si hacemos esto y esto y esto, ¿verdad? Y después volvemos a hablar del tema. Claro, qué importante es que esa prueba sea una prueba que tenga una probabilidad elevada, ¿verdad?, de tener éxito. Bien, por lo tanto, promover acciones para construir la motivación. Bueno, la segunda estrategia que quería plantearos es identificar y clarificar determinadas reglas verbales. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces en la vida funcionamos con ciertas ideas, con ciertas reglas, que no son el resultado de nuestra experiencia personal directa, sino que las hemos aprendido
vicariamente, por aprendizaje vicario, por observacional, en el entorno en el que vivimos, a veces a través del lenguaje, ¿ya? Pero que, como dice ahí en la diapositiva, pues dificultan el proceso de toma de decisiones y de cambio. Y por lo tanto, si mi objetivo es favorecer la toma de decisiones, pues conviene que ciertas reglas verbales sean abordadas en la entrevista motivacional. Y yo aquí os he traído 2 o 3 que me parecen especialmente importantes. Una, considerar las ganas de fumar, las emociones o los pensamientos como causa del comportamiento o de la recaída. Otra, llamar necesidad a los deseos o apetencias. Y otra, esperar a estar bien, a tenerlo muy claro, a no tener ninguna duda para actuar. Vamos a ver. Considerar las ganas de fumar, las emociones o los pensamientos como causa del comportamiento. Bueno, este paciente dice: el otro día fumé porque me puse muy nervioso. Es decir, ponerme nervioso es la causa de que haya vuelto a fumar. Me entraron muchas ganas y por eso, ¿verdad?, relación causal entre ganas y conducta de beber. No salgo de casa porque estoy muy deprimido. La depresión, la tristeza es la causa de que no salga de casa. Claro, ¿qué implicaciones tiene esto? Si asumimos este planteamiento, que es muy normal, es decir, nuestros usuarios y creo que también muchos profesionales, ¿no?, parten también, asumen esta regla verbal. Claro, esto significa que el comportamiento de fumar está gobernado por emociones, pensamientos, impulsos o ganas, y no por nuestras decisiones. Por lo tanto, si esto es así, quiere decir que en el tratamiento para dejar de fumar hay que cambiar o controlar nuestras emociones, pensamientos o ganas. Ese será el objetivo, ¿no?, aquello sobre lo cual trabajamos en el tratamiento. Y lo que suele pasar, y lo digo por experiencia, es que el tratamiento de la dependencia tabáquica acaba convirtiéndose en una especie de combate, de lucha para reducir o eliminar las ganas, ¿no? Pues esta semana he tenido muchas ganas, pues he tenido menos ganas, pues a ver si las pastillas que usted me va a recetar pues me quitan las ganas. Es decir, como si el problema fundamental fueran las ganas. Bien, vamos a plantear a nuestro paciente que las causas de que se fume o no, o de que se recaiga o de que se vuelva a fumar, ¿no?, después de un tiempo, no son las ganas, que sin duda existen y pueden ser intensas y condicionan el comportamiento, pero la verdadera causa son las decisiones que tomamos. Por lo tanto, invitarle a pensar que lo correcto no sería decir me puse nervioso y fumé por eso, y por eso fumé, sino que me puse nervioso y decidí fumar. Esta profesional de la salud cuestiona esta idea pues de una manera socrática también, ¿no? Por ejemplo, oye, me dices que te pusiste nervioso y por eso fumaste, eso fue la causa de que fumaras, pero dime una cosa, ¿qué habría ocurrido si no hubieras fumado? ¿Habría ocurrido algo grave? En fin. ¿Recuerdas alguna vez en que hayas estado nervioso y sin embargo no hayas fumado? Tal vez porque no tenías tabaco a mano o porque estabas en un lugar donde no podías fumar. ¿Qué pasó? Fíjate, en mi opinión, las ganas existen y a veces son intensas, pero siempre es uno mismo el que decide. Por lo tanto, la implicación para la entrevista motivacional y para el tratamiento es hacer ver que el objetivo del tratamiento no es eliminar, ni reducir, ni controlar las ganas, puesto que no son ellas las que determinan el comportamiento. El objetivo del tratamiento de deshabituación es no fumar a pesar de tener ganas. Qué importante es clarificar esto. La siguiente regla es quizás algo más conocido y que quizás sorprenda menos, ¿no?, que es llamar necesidad a los deseos o apetencias, ¿no? Bueno, pues este consultante dice, bebí porque necesitaba una copa. Y dígame, ¿qué hago cuando necesite un cigarrillo? Y entonces, como siempre, la profesional socráticamente le plantea, oye, ¿qué quieres decir con eso de que necesitaste beber? ¿Qué habría pasado si no hubieras bebido? Habría pasado algo terrible, ¿no?, puesto que necesitabas beber. Bueno, utiliza la metáfora de la piscina, que es una de las metáforas que tenemos en el repertorio y que viene muy bien, ¿verdad?, para cuestionar esto. Luego os invitaré a que la leáis. En definitiva, plantear, sustituir, ¿verdad?, el necesito por el me apetece. Incluso me apetece mucho, ¿eh? Me puede apetecer intensamente, pero apetecer no es necesitar, ¿verdad? Bueno, la tercera regla verbal sería esperar a estar bien,
a no tener ninguna duda, a que sea el momento perfecto, idóneo, ¿verdad?, para actuar. Esto se manifiesta en verbalizaciones como estas, ¿no? Bueno, pues mira, me incorporaría al trabajo, pero me siento tan deprimido, tan sin ganas que no puedo. Es una persona, pues, que está de baja, ¿no?, por depresión, por ejemplo. Creo que no es un buen momento para dejar de fumar por esto y por esto. No tengo nada claro si ahora voy a ser capaz por el momento en el que estoy, no lo tengo claro. Mientras no me cure de esta depresión que tengo, pues no me puedo apuntar a ninguna actividad, como usted me sugiere. El efecto que tiene esta idea es un efecto paralizante de la acción, ¿verdad? Estoy esperando tanto el momento perfecto, el momento idóneo, en no tener ninguna duda, que puedo pasar tiempo y tiempo y tiempo sin echar a andar, ¿no?, sin actuar. Bueno, ¿me puedes poner algún ejemplo de alguna vez que hayas hecho algo sin ganas? ¿Qué ocurrió después? Es decir, plantear una vez más, esto está muy relacionado con lo que dejamos antes, ¿no?, la opción de actuar para salir de dudas o actuar para estar bien. Bueno, la tercera estrategia, me da un poco de cosa llamarle avanzada a esto, porque esto se ha hecho toda la vida, ¿no?, es utilizar cuentecillos, metáforas, fábulas, anécdotas, analogías, etcétera, para incrementar la disposición al cambio, ¿no?, en la entrevista motivacional. Esto es una cosa tremendamente eficaz. Yo no sé si se habla poco de esto porque suena poco científico o, en fin, no sé, suena más científico hablar de fármacos y neurotransmisores y tal que hablar de metáforas y tal. Lo cierto es que las metáforas tienen ventajas muy grandes, ¿no? Primero, la metáfora hace pensar. Hace pensar y favorece, por lo tanto, que el consultante saque conclusiones por sí mismo, lo cual es muy interesante, ¿no? Es decir, favorece la implicación activa del consultante para llegar a determinadas conclusiones. Vale. Además, no provocan resistencias, son recibidas de manera agradable y se recuerdan con facilidad, porque tienen una estructura narrativa. Normalmente, pues, una vez que cuentas una anécdota de estas o una metáfora, quien te la escucha la recuerda, ¿verdad? Entonces, la sugerencia mía, lo dejo ahí, sería, pues, incorporar estos recursos a nuestro repertorio, ¿no?, de recursos profesionales. En la guía que os he recomendado antes, que podéis descargar, incluso, pues hay un capitulillo donde, bueno, yo he recopilado, no sé si son 12 o 14 metáforas que yo utilizo y que he encontrado que son útiles, ¿no? El dibujo este del elefante que veis aquí hace referencia a la metáfora del elefante, claro. La metáfora del elefante dice lo siguiente. A lo mejor la conocéis alguno. Esto es un niño que un día va con su papá al circo y en el exterior del circo ve a un elefante enorme de 3 toneladas atado con una cuerdecilla a una estaca pequeñita. Y entonces el niño le dice a su padre, pero bueno, papá, si este elefante tan grande, con la fuerza que tiene, pega un tironcito de la cuerda y se libra. O sea, qué tontería, ¿no?, que lo aten a una estaquita de nada. Bueno, pues preguntaron al domador a ver por qué hacían eso, ¿no? Entonces el domador les dijo, pues mira, esto ocurre porque es que el elefante, claro que se puede soltar sin ningún problema, pero él piensa que no. Porque cuando era pequeño, era un elefante chiquitín, recién nacido, entonces pues se le ató a una estaca, intentó soltarse, pero no pudo, porque no tenía fuerza, era un elefante pequeño. Y a partir de ahí aprendió que no podía soltarse. Y ahora ya ni siquiera lo intenta. Bueno, es una metáfora para hacer ver, pues justamente, ¿no?, la importancia de hacer la prueba, el efecto paralizante que tiene una expectativa de autoeficacia baja, que se corrige, pues, actuando, etcétera. Bueno, hay otras muchas que os podría plantear. Y aquí lo dejo, no sé si me he pasado de tiempo, si queréis hacer alguna pregunta. Yo totalmente de acuerdo con la exposición que has hecho. Creo que la entrevista motivacional es una herramienta muy, muy buena para la deshabituación tabáquica y para cualquier cambio de conducta. Como has dicho tú, y me quedo con la frase de que hay que actuar para motivarse, ¿no? Porque es verdad que muchas veces uno tiene la excusa o la creencia, como acabamos de ver en el elefante de circo, de
que los fumadores a veces, ¿no? De no voy a poder o no voy a ser capaz. Y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto yo siempre digo que nunca podemos hacer apuestas, porque todos hemos tenido algún fumador que pasaba por ahí y entró a preguntar y acabó consiguiéndolo, ¿no? Me gusta mucho también lo de las metáforas, también me gusta mucho usarlas. Creo que a veces puedes llegar mucho más lejos con una metáfora. No sé si te apetecería contarnos otra de esas que has dicho que tienes por ahí, aunque también he cogido a medias el enlace, que entiendo que nos lo pasarán para descargar tu guía. No sé si te apetece contarnos alguna otra mientras... Bueno, a ver, pues Estoy en frío. os cuento la metáfora de la vaquita. Venga. Venga. Esto es una metáfora que se utiliza también en el contexto de la toma de decisiones, ¿no? Para dejar de fumar y de las resistencias para tomar esa decisión, ¿no? Dice lo siguiente: esto es un maestro oriental de estos que caminaba por no sé qué región de la India o no sé dónde con un alumno, y entonces se encontraron con una casucha muy miserable de 4 tablas donde había una gente que vivía muy pobre, los niños descalzos, en fin, muy pobres, ¿no? Y entonces el maestro se acerca al padre, a la persona que estaba allí, y les pregunta: oiga, ¿ustedes de qué viven, que son tan pobres, ¿no? Y entonces el padre dice: pues mire usted, tenemos una vaquita aquí detrás de la casa, una vaquita que está hecha un asco, pero bueno, tenemos una vaquita, y entonces, bueno, todos los días nos da un poquito de leche, y un poquito que consumimos y un poquito que vendemos, pues vamos tirando y tal. Vale. Bueno, continúan su camino y le dice el maestro al discípulo: oye, haz una cosa, date la vuelta, vuelve donde esa casa, coge la vaquita y tírala por el barranco. Y entonces el alumno le dice: pero maestro, por favor, ¿cómo voy a hacer eso si es el medio de vida que tiene esta gente y tal? Tú hazme caso. Total que efectivamente le hace caso, se carga la vaquita, la tira por el barranco, y tiempo después este discípulo vuelve a pasar por allí. Y resulta que donde antes había una casucha miserable, hay un chalet de estos fantásticos, una mansión estupenda, un césped verde, unos niños guapísimos, un BMW en la puerta, en fin. Y entonces, claro, el tío sorprendidísimo, porque era la misma familia, le dice: oiga, mire, yo soy aquel que tiró la vaquita hace un tiempo, ¿no? Y claro, estoy sorprendidísimo, dígame usted qué pasó. Entonces el padre le dice: pues mira, cuando tiraba usted la vaquita al barranco lo pasamos muy mal, pero gracias a eso no nos quedó más remedio que buscar otras oportunidades, otras opciones, cambiar de medio de vida, ¿no? Y eso fue lo que nos permitió, pues, ganar en prosperidad y mejorar, ¿no? Bueno, esta metáfora plantea un poco el tabaco, ¿no? El consumo de tabaco como la vaquita que te permite ir tirando cada día, ¿verdad? Pero que a la larga o a la media pues te está impidiendo acceder a una vida pues más saludable, más rica, ¿no? Un poco la idea de las consecuencias a corto y a largo plazo, ¿no? de las adicciones y las limitaciones a la larga y los riesgos que implican. Bueno, y hay muchas. Como digo, en la guía podéis encontrar muchas más. Muchas gracias, Javier. Es verdad que para contar metáforas hay que tener el arte de saber contarlas, que he visto que las cuentas muy bien, pero bueno, hay que animarse. Te leo una pregunta que te hacen por aquí por el chat, ORC. Dice: doctor Javier Moreno, ¿algún consejo para farmacéuticos que puedan hacer breve intervención motivacional? A ver, los farmacéuticos son, sin duda, ¿no?, en mi opinión, un colectivo profesional clave, porque muchas veces el fumador al primer sitio donde acude es a la farmacia, ¿no? Y porque tienen una cercanía y una posibilidad tremenda para influir perdón, en el comportamiento del fumador cuando van a la farmacia, ¿no? Entonces, la sugerencia sería, hay muchos farmacéuticos, ¿no?, que se forman en entrevista motivacional. Yo la sugerencia que haría sería pues que lo practicaran, porque son muy importantes. La entrevista motivacional es verdad que es compleja, ¿eh? Es verdad que es compleja, pero en realidad cuando uno escucha lo que le están diciendo, valida lo que le están diciendo, empatiza y pregunta,
y pregunta de determinada manera, con eso ya estás haciendo entrevista motivacional. Y cuando animas a hacer la prueba, es decir, que es una habilidad tan complicada como queramos complicarla, ¿eh? O sea, una entrevista motivacional puede durar pues, 15 minutos o media hora o puede durar 30 segundos. Entonces, en mi opinión, el contexto de la farmacia es un contexto estupendo para hacer esto. Yo creo que es muy bueno lo que acabas de decir y que animes, porque muchas veces yo creo que la gente que no está familiarizada mucho con la entrevista motivacional tiene cierto rechazo a pensar que hay que hacer una intervención muy larga. Muchas veces los profesionales sanitarios dicen, no tengo tiempo suficiente, ¿no? Y es verdad que cuando conoces la herramienta es una inversión, o sea, puedes hacer algo mucho más efectivo en mucho menos tiempo, ¿no? En mi opinión. Por aquí dice María San Miguel, intentamos eso, actuar para motivar en las charlas, para la deshabituación. Gracias porque esto nos anima y sentimos que estamos en el buen camino. Y yo quería preguntarte, antes que ha hablado de lo de la fatiga pandémica la doctora Carmen Cabezas, sé que hace años se hacían investigaciones del síndrome del terapeuta quemado o del profesional quemado y que la intervención de entrevista motivacional reducía un poco ese desgaste, ¿no? que a veces los profesionales que nos dedicamos también a las adicciones puede haber, ¿no? Por lo que decía Sisco al inicio de la jornada de las recaídas, de que tenemos que conseguir disfrutar y tener pendiente la recaída, pero igual no estar obsesionados con ella. No sé si nos podrías tú decir tu opinión al respecto. O... Bueno, yo supongo que el hecho de estar quemado tiene que ver con el tener expectativas correctas, ¿verdad?, sobre el grado de eficacia que tiene aquello que uno hace. Si tengo expectativas demasiado elevadas, es posible que me frustre, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, quizá en este ámbito, en el de las adicciones, pues tiene mucho que ver con esto que hablamos también, con las habilidades de comunicación. Al fin y al cabo, estamos tratando de promover cambios de comportamiento. Estamos tratando de influir en el comportamiento y en los hábitos de la gente. Esto es extraordinariamente difícil. O sea, cambiar un hábito es una cosa complicadísima, ¿no? Y una de las herramientas que tenemos es nuestra capacidad para ser percibidos como alguien en quien se puede confiar, ¿no?, en quien se puede tener confianza. Y entonces las habilidades de comunicación, entrevista motivacional, etcétera, pues son fundamentales. Yo tengo la impresión de que este abordaje motivador, despatologizador, diría yo incluso, despatologizador, sigue sin ser muy frecuente, sobre todo en determinados ámbitos, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a este problema con un planteamiento muy de trastorno, de enfermedad, de patología, no digamos ya de patología dual y cosas de estas, estamos fomentando enormemente la resistencia del fumador y, bueno, pues es un elemento que favorece los malos resultados y ese síndrome del burnout, ¿no?, de estar quemado. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y además la entrevista motivacional hace el enfoque totalmente diferente, ¿no? Para los que lo conocemos de fuera etiquetas, fuera lo que tú decías. En mi opinión vamos, se me abrió el cielo cuando la conocí hace muchos años porque creo que es una inversión y me hace mucho más divertida la consulta. O sea que, pues no sé si quieres añadir algo más, Javier, si no nos despediríamos. Porque, bueno, pues eso, sigue excelente ponencia, siguen los halagos, pero no hay ninguna pregunta específica. Pues nada, que muchas gracias otra vez por haberme invitado, de verdad. Gracias por la oportunidad. Y gracias, bueno, pues me alegro mucho de esas opiniones que me dices que hay.